Banco Bradesco, es un activo al azar que decidí utilizar, y el único indicador que está plasmado en pantalla es el indicador Concord en el extremo inferior. La idea del video va a ser, en primer lugar, explicar cuáles son las partes que conforman este indicador. Posteriormente vamos a hacer algunas consideraciones dentro de lo que es el análisis integral de un activo para tener en cuenta, y por último vamos a evaluar los patrones que este indicador nos brinda para tomar decisiones de compra y o de venta. Bien, vamos a comenzar en primer lugar hablando del indicador. Este indicador es el resultante de una serie de indicadores, por lo cual se podría definir como un indicador complejo, y define por un lado tendencia y por otro lado volumen. En relación a la tendencia utiliza 4 indicadores. No quiero explayarme en cuáles son los indicadores y cómo está formulado matemáticamente. Esto es un video más que nada general para que entiendan el razonamiento que utiliza el indicador y puedan utilizarlo en la práctica para tomar decisiones. Les decía que dentro de la parte de tendencia utiliza 4 indicadores, entre ellos las bandas de Bollinger, el estocástico, el RSI, etc. Mientras que para el volumen utiliza el indicador de volumen positivo y volumen negativo. ¿Qué es lo interesante en relación a esto último? Que este indicador nos permite, mediante cálculos matemáticos, esto no es un dato objetivo, bien. Primer punto a considerar: el indicador no define quién está comprando, bien, ni quién está vendiendo, pero sí puede atribuir, vuelvo a repetir, mediante un recurso matemático, que las manos grandes o las manos chicas o las manos fuertes y las manos débiles están tomando posiciones de compra y o de venta. Bien, ya nos vamos a explayar y lo van a entender mejor. Bien, en relación a ¿cuáles son las partes que conforman este indicador? Lo que pueden ver en pantalla en primer lugar es esta línea roja, que es una media móvil que se utiliza con el objetivo de suavizar la tendencia y que quede más sencilla de evaluar, bien, como cualquier media móvil, perdón. El otro que pueden ver en pantalla es la montaña, es decir, esta imagen marrón, que es lo que define la tendencia, ya sea al alza o a la baja. Otro dato importante es esto que ven en pantalla, que es lo celeste, que tiene que ver con las manos fuertes del mercado. Acá es importante definir el área por arriba o por debajo de cero, ya que este indicador define compra de manos grandes cuando la imagen celeste que pueden ver en pantalla está por arriba de cero, o venta de manos grandes cuando la imagen celeste está por debajo de cero. Bien, eso es un dato que tienen que anotarse. Por otro lado, pueden ver esta imagen verde que se les suele decir como el Prado, que tiene que ver con las manos débiles. Bien, lo mismo, cuando las manos débiles están por arriba de cero, definen compra, mientras que cuando están por debajo de cero, definen venta. Bien, esos son los componentes básicos que conforman el Concord, es decir, tendencia, área marrón, media móvil que suaviza la tendencia y que nos va a dar algunas señales que las vamos a ver en breve, compra o venta de manos grandes, compra o venta de manos pequeñas o manos débiles. Bien, en relación a algunas consideraciones. En primer lugar, el Concord es un indicador técnico más, como lo es el MACD, por ejemplo, y no es un sistema de trading. Bien, no tienen que utilizar este indicador como un dato único a la hora de tomar decisiones. Siempre tienen que analizar el activo en forma integral. Esto es análisis técnico básico, evaluar cuál es la tendencia principal del activo, cuál es el volumen de operaciones, trazar líneas de tendencia, definir soportes y resistencias, utilizar un sistema. Esto simplemente, si lo utilizan bien, va a ser un optimizador del sistema de trading que ustedes vienen utilizando. En segundo lugar, tienen que tener en cuenta que las señales que otorga este indicador tienen que analizarlas en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que estudiamos la señal de que el área marrón, que es la tendencia, atraviesa de abajo hacia arriba la línea roja. Eso es un indicador de compra del sistema que ahora lo vamos a analizar en un ratito, pero no se tienen que quedar simplemente con ese dato, sino que tienen que analizar el conjunto de señales justamente que otorga este indicador. Es decir, si a este dato de compra se le suma que el área celeste está por arriba de cero, lo cual define compra de manos grandes,
si también hay compra de manos pequeñas, cuál es la dirección de la media móvil, etc. Es decir, utilizar todas las señales que otorga el indicador en conjunto y no definir conducta por una cuestión en particular. Por ejemplo, definir simplemente que debemos salir del activo porque de pasar a mostrar compra de manos grandes pasa a mostrar venta. Si solo nos guiamos con el área celeste por debajo de 0, vamos a tomar malas decisiones si no analizamos el conjunto del indicador. Bien, otro dato específico que lo comenté al inicio es que, vuelvo a repetir, el indicador utiliza recursos matemáticos para definir si manos grandes o manos pequeñas están comprando o vendiendo. Bien, recuerden, este indicador no define quién compra, no es un indicador objetivo, es simplemente una atribución. Por otro lado, es importante aclarar también que las temporalidades en este indicador son relevantes y sobre todo el volumen de operaciones del activo que estamos analizando. Recuerden que el indicador utiliza bloques de información, por lo cual si nosotros analizamos un activo que tiene poco volumen, justamente el escaso volumen de operaciones va a hacer que el indicador pueda mostrar fallas con mayor probabilidad que en un activo que tiene mucho volumen de operaciones. Esto también es importante mencionarlo cuando utilizamos distintas temporalidades de tiempo. No es lo mismo utilizar un gráfico semanal donde cada vela muestra la información de 5 sesiones que utilizar un gráfico en temporalidad horaria. Ni hablar si ese activo que estamos analizando tiene bajo volumen. Ese indicador no va a ser útil en esa temporalidad. Lo recomendable para este indicador es utilizar temporalidades diarias, que es la más relevante, y temporalidades semanales, que si bien es mucho más relevante que la diaria, la que más se utiliza por lejos es la temporalidad diaria. Bien, algunas otras consideraciones para mencionar es que el indicador tiene contradicciones. Esto lo van a ir viendo a medida que practiquen con distintos activos. Van a ver que, por ejemplo, un activo no para de subir mientras las manos grandes dan venta ininterrumpidamente. Van a ver que hay patrones que se dan, que son claramente alcistas y que van a ver que el activo continúa bajando. Es decir, no es un indicador infalible, como ningún indicador de análisis técnico. Bien, es un indicador que es muy interesante, que por lo general la suele pegar cuando uno hace un análisis retrospectivo del activo que está analizando, suele ver que las señales realmente son interesantes, pero vuelvo a repetir, no es infalible el indicador. Tienen que hacer un análisis integral del activo y utilizar este indicador simplemente como un optimizador del sistema que venían analizando. Bien, bueno, una vez ya explicado en forma general de qué se trata el indicador, cuáles son las partes que lo conforman, vamos a analizar ahora cuáles son los patrones de compra y de venta que suele mostrar este indicador. En primer lugar, podemos definir el patrón cero, que tiene que ver cuando la montaña, es decir, la parte marrón, llega a cero. Para eso, déjenme ponerles un gráfico de un activo. A ver, este. Bien, acá tengo a Mercado Libre. Mercado Libre muestra este patrón cero en varias ocasiones y lo respeta en forma muy interesante. Entonces, ¿cuál es el patrón cero? Primero ampliemos el gráfico del indicador. El patrón cero tiene que ver cuando la área marrón llega a la línea de cero. Esta llegada, este alcance a la línea de cero, de por sí puede ser una señal de compra porque se interpreta que el activo ha marcado un mínimo. Bien. Vamos a ver cómo se relacionan estas señales de cero en relación al precio y qué fue lo que hizo posteriormente. Fíjense, si analizamos desde la actualidad hacia el pasado, podemos ver que en esta zona donde el activo mostró que el indicador llegaba a cero, mostró mínimos en los precios. Posteriormente, el activo comienza a recuperar terreno. Ya vamos a analizar el indicador en conjunto, no se apuren, estamos simplemente analizando el patrón cero. Otro patrón cero que se da es en este lugar, donde el precio marca este mínimo, se relaciona justamente con este nivel de patrón cero y el activo rápidamente recupera terreno.
Si vamos un poco más atrás en Mercado Libre, pueden ver que tras este mínimo se marca un nuevo patrón cero y a partir de acá el activo muestra toda esta performance posterior. Bien. ¿Cuál es la idea del patrón cero? Cuando detectamos que el área marrón alcanza este nivel, uno podría tomar posición ajustando un stop loss bien cercano. Bien, ¿por qué? Porque tienen que tener en cuenta que la tendencia claramente era bajista y estamos operando en forma contratendencial. Si bien, por supuesto, la tendencia principal del activo puede ser alcista, la montaña nos está marcando que la tendencia de corto o cortísimo plazo es bajista, por lo cual nosotros estamos especulando con que el activo va a finalizar su corrección y va a comenzar un nuevo swing alcista. Bien, que esto puede ser muchas veces agarrar un cuchillo cayendo de punta. Así que es, por supuesto, una operatoria contratendencial, es riesgosa, por ende deben ajustar el stop loss, pero la verdad que tiene, cuando uno analiza un activo en forma retrospectiva, tiene muy buenos resultados. El siguiente patrón que vamos a analizar es el patrón de corte. Esto lo podemos encontrar en la mayoría de los activos y tiene que ver con el cruce de la montaña de abajo hacia arriba a la media móvil dando señal de compra, o el cruce de arriba hacia abajo de dicha media móvil dando señal de venta. Eso es un patrón de corte. Bien, es la señal que nos otorga el área marrón junto con la media móvil para tomar decisiones de compra y o de venta. El siguiente patrón que vamos a analizar es el patrón primavera, donde lo que vamos a buscar es que la montaña cruce de abajo hacia arriba a la media móvil y además vamos a buscar manos débiles comprando. Vamos a poner un ejemplo nuevamente de Mercado Libre. Nos vamos a ir al 3 de enero. Fíjense. Ampliamos el indicador. Aquí podemos ver en este nivel de precios que la montaña atraviesa de abajo hacia arriba a la media móvil que utiliza el indicador y además empiezan a aparecer inmediatamente compras de los famosos pececillos o manos débiles. Bien, este es el patrón primavera y es un patrón claramente alcista. Vamos a ver qué sucedió con el activo luego de esta señal de compra. Vamos a ampliar un poquito el indicador. Fíjense, la señal se dio en este nivel de precios y posteriormente la suba continuó. Bien, así que anótense, patrón primavera, cruce de abajo hacia arriba de la montaña a la media móvil y aparición de compra de manos débiles. El siguiente indicador, muy famoso también, el siguiente patrón, perdón, muy famoso dentro del indicador Concord, es el patrón espejo. Acá lo que vamos a ver es manos grandes o manos fuertes comprando mientras las manos débiles venden. Para eso vamos a utilizar otro activo que es Apple. Vamos a ponerlo acá en pantalla y fíjense qué interesante cómo las manos débiles están vendiendo porque se ubican por debajo de cero, mientras que las manos grandes, los tiburones, es decir, el área celeste, está por arriba de la línea de cero. Bien, esta área corresponde a este nivel de precios, donde claramente había pánico por parte de las manos débiles, mientras los grandes jugadores del mercado acumulaban. Y fíjense qué pasó con Apple posteriormente. Marcó mínimos y el precio comenzó a subir. Por supuesto, dentro de todo este recorrido tenemos muchas otras señales dentro del Concord, pero básicamente fíjense lo que implicó operar esta señal, esta gran señal alcista que se denomina patrón de espejo. Bien. Y por último, vamos a analizar un patrón bajista que se denomina abrazo de oso, que consiste en que las manos fuertes venden mientras las manos débiles compran. Bien, ese sería como un patrón inverso al patrón de espejo. Y para eso vamos a utilizar otro ejemplo que es justamente Aluar. Fíjense, Aluar en la actualidad
estamos viendo, perdón, estamos viendo la actualidad de Aluar, me refiero a esta zona de precios. Bien, fíjense, ¿qué pasó con Aluar? Manos grandes, tiburones, vendiendo, manos pequeñas, comprando. Bien, ¿qué sucede con esto? Lo que dice la teoría es que el precio puede mantenerse lateral o incluso puede subir, pero cuando las manos débiles terminan de comprar puede observarse una caída fuerte. De hecho, en Aluar la estamos observando. Bien, hay una caída importante en la cotización y cuando analizamos el indicador Concord vemos que las manos grandes venden, que las manos pequeñas compran. Bien, y fíjense qué interesante que si analizamos un poquito más atrás, teníamos un patrón primavera. Teníamos la montaña dando señal de compra, atravesando al alza la media móvil que utiliza el indicador. Automáticamente empezamos a ver compra de manos débiles, se generó esta suba, pero cuando analizamos posteriormente lo que sucede, vemos que inmediatamente se empieza a ver venta de manos grandes. Por ende, si nosotros estamos posicionados en Aluar y empezamos a ver esta lateralización, ni hablar posteriormente la baja que sucede, y vemos el indicador Concord que posteriormente además da salida, porque en este nivel de precios la montaña atraviesa de arriba hacia abajo a la media móvil, dando una señal de venta. Bien, recuerden, patrón de corte. Sin dudas tendría que encendernos las alarmas y definir una salida parcial o total de este activo, porque puede ser tranquilamente un patrón de oso. Bien, ahora lo que quería hacer es, mediante un ejemplo práctico sencillo, transmitirle algunas consideraciones en relación a contradicciones que puede mostrar el indicador. Cuando ustedes empiecen a analizar activos particulares, van a ver que el indicador, cualquier indicador que ustedes utilicen, va a ser más o menos efectivo en relación a ese papel particular. Por lo cual, ustedes lo que deben hacer es definir retrospectivamente si ese indicador cada vez que dio una señal de compra fue útil, en qué porcentaje de veces fue favorable o desfavorable la operación. De esa manera muchos hacen incluso estadísticas para ver cuál es el mejor indicador en relación al activo que estamos operando. Bien, lo que ustedes están viendo en pantalla es Banco Bradesco. Esto es análisis técnico tradicional. Lo que hice con este activo básicamente fue definir una zona de lateralización amplia, bien, con techo y piso, un piso claramente definido en 3 ocasiones. La tercera es el nivel de piso actual, y lo que se interpreta además con este activo es que cada vez que el MACD dio compra hubo importantes movimientos al alza, y el día de hoy acaba de dar nuevamente compra. Es decir, que con este activo tenemos en primer lugar toda una definición previa, es decir, un análisis del pasado que me indica que probablemente el activo, alcanzando este nivel de precios, vuelva a remontar, e incluso podría, ¿por qué no?, buscar nuevamente este nivel de precios. Bien. Y además tenemos una señal clara de un indicador fiable para este papel, al menos en el corto plazo, que me está diciendo que cada vez que dio compra, el activo tuvo una buena performance. Ahora, si a este papel le sumamos el análisis del Concord, podemos ver algunas señales contradictorias. En primer lugar, podemos ver que durante toda esta última corrección vimos venta de manos grandes, teníamos una señal de venta previa que por supuesto tiene que ver con toda esta caída, pero aún tenemos una media móvil que es descendente, y cuando el precio comienza a mostrar recuperación, es decir, respeta ese soporte estático previo donde uno podría decir acá compro, comienza a mostrar recuperación, el indicador aún sigue mostrando venta de manos grandes.
si bien va disminuyendo el tamaño del área celeste, sigue habiendo venta de manos grandes e incluso tenemos una señal un poco inespecífica de un patrón de corte dado, como saben, por el quiebre al alza de la montaña sobre la media móvil. Bien, vamos a ampliarlo para verlo un poquito mejor. Entonces tenemos que hasta la actualidad, uno habiendo comprado en 7.66, aún con el precio en 7.88, todavía el indicador no nos termina de definir una señal clara de compra. Tenemos venta de manos grandes, venta de manos pequeñas, tenemos simplemente un patrón de corte que se está dando, pero fíjense lo que es la tendencia acá, es bastante inespecífica, por lo cual en este caso el Concord no nos estaría ayudando mucho. Bien. Otro dato interesante también a tener en cuenta, utilizando también este ejemplo, este gráfico, acá tenemos un claro patrón de espejo. Ventas de manos débiles, compra de manos grandes. El precio sí tuvo una escalada, incluso con compra de manos grandes, pero finalmente el precio continuó cayendo. Bien. Otra señal contradictoria que tenemos en este activo tiene que ver con el patrón cero. Recuerden que les comenté que cuando la zona marrón, es decir, la montaña, llegaba a cero, uno podría pensar que a este nivel iba a finalizar la venta, bien, y uno se posicionaba con un stop loss ajustado. Fíjense lo que sucede posteriormente. Si bien hay un amague de recuperación, el activo alcanzó este nivel de precios, incluso con una montaña que ya está ubicada por arriba de cero. Bien, es decir, tenemos un activo retrocediendo terreno, un patrón de cero que queda inhabilitado ya y una zona marrón que ya se ubica por arriba de cero, sin embargo el activo continúa bajando. Es decir, es muy importante entender que no hay un indicador estrella, no hay un indicador que nos vaya a salvar. Los activos se analizan en forma integral. Si vemos que por todos lados el papel define compra, como yo lo interpreté en este momento de la cotización, si vemos que todos los indicadores nos definen que es un activo para sumar a la comitente porque probablemente tenga buen rendimiento, obviamente sabiendo que no es perfecto el análisis y que puede continuar retrocediendo, y en ese caso asumiremos pérdidas, pero si nosotros consideramos que este es un activo para comprar y el Concord nos muestra que hay manos grandes que están vendiendo, simplemente lo que tenemos que hacer es ser precavidos, seguir al activo un poco más de cerca. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el indicador simplemente nos está diciendo que hay manos grandes que están saliendo, por lo cual uno podría pensar que el activo podría continuar a la baja. Si esto no sucede, no le den bola al indicador Concord. Bien, si el activo continúa recuperando terreno, es más, van a ver en muchos casos que las manos débiles empiezan a aparecer, compran y el activo sube a pesar de un incremento de venta de las manos grandes. Bien, entonces, recuerden este concepto, no es infalible el indicador. Bien, es un indicador muy interesante que retrospectivamente, haciendo análisis de muchos activos, ha dado muy buenos resultados, pero es un indicador más que deben agregarlo a su cartera de indicadores. Pueden optimizar su plan de inversión, es decir, su estrategia de posicionamiento, pero no lo tomen como otra cosa, no lo tomen como un sistema, tómenlo como un indicador.